Buenos días, en este caso nos corresponde seguir con la continuación del tema de intensidad del campo eléctrico. Esta sería en este caso la segunda parte. Nuevamente vamos a utilizar las fórmulas aquí referidas de la clase anterior, que son exactamente las mismas, y la principal que tenemos con sus fórmulas despejadas, ¿de acuerdo? Para calcular la distancia y para calcular la carga. Ahora, para ello tenemos en la guía un ejemplo en el cual nos dice: determina la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto central P, que es el que tenemos aquí en el dibujo, de dos cargas separadas a 12 metros. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer en base al dibujo que nos están proporcionando, tenemos que sacar tres intensidades. Tenemos que sacar tres intensidades del campo eléctrico. ¿Por qué? En este caso nos pide en el punto central. Es como si tuviéramos dos imanes con cargas positivas, las unimos y al momento de juntarlas ya no se pueden pegar, sino que van a tener un punto de expansión, ¿sí? De separación. En este caso sería la intensidad del campo eléctrico. Ahora, ¿por qué vamos a sacar 3? Porque en este caso nos está diciendo que sacar la intensidad del campo eléctrico de la carga 1 hacia el punto P, ¿sí? Porque recuerden que aquí simplemente utilizamos una sola carga, no utilizamos dos como en la ley de Coulomb. Aquí es diferente, aquí simplemente es una sola carga. Entonces tenemos que calcular la distancia, la intensidad del campo eléctrico de la carga 1 hacia el punto P, ¿sí? Nos marca que es una distancia de 12 metros. La distancia de 12 metros es de la carga 1 a la carga 2. Entonces, ¿cuál es la distancia de la carga 1 al punto P? Si son 12 metros de aquí a acá, si son 12, entonces la mitad de 12 son 6. Entonces la distancia de la carga 1 al punto P son 6 metros. Eso es para la primera intensidad del campo eléctrico. Ahora, para la segunda intensidad del campo eléctrico, vamos a tomar de la carga 2 al punto P. ¿Qué distancia hay de la carga 2 al punto P? Igual dice 12 metros de la carga 2 a la 1, pero como pide el punto P, sería la mitad de 12, son 6 también para ella. Al terminar tener las intensidades del campo eléctrico en relación a la carga 1 y la intensidad del campo eléctrico en relación a la carga 2, esos dos resultantes de las intensidades se van a sumar para sacar la tercera resultante, que sería la intensidad del campo eléctrico resultante y sería el resultado de toda esta operación. Bueno, en ello dice, primero, determina la intensidad del campo eléctrico E1, ¿sí? Debido a la carga en la carga 1 de 9 microcoulombs. Entonces tenemos los datos y tenemos que calcular la intensidad del campo eléctrico, y en este caso nos pide o nos dice que la carga es a 9 microcoulombs para la intensidad del campo eléctrico 1. Ahora, en esta ya saben que tenemos que poner la constante de proporcionalidad con un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Ahora, como les mencioné, que la carga 1 a la carga 2 son 12 metros, pero lo pide al punto central, que en este caso es de la mitad de 12 es 6, entonces hay que tomar la mitad, en este caso serían 6 metros. La fórmula que se ocupa como pide la intensidad es la fórmula original, que la tenemos acá y la ponemos. Intensidad del campo eléctrico es igual a la carga, a la constante por la carga 1 entre la distancia al cuadrado. Tenemos que la intensidad es igual al 9 por 10 a la 9 de la constante proporcionalidad newtons por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado, ¿sí? Y que multiplica a la carga 1. Carga 1, ¿qué valor tiene? 9 por 9 microcoulombs. Entonces sería 9 por 10. Recuerden que es micro, es a la menos 6 coulombs, ¿sí? Entonces sería 9 por 10 a la menos 6 coulombs. Sobre, en este caso, la distancia. ¿Qué distancia tiene? Distancia de 6 metros. Serían 6 metros y elevados al cuadrado. Entonces, para obtener el resultado de la intensidad del campo eléctrico 1, tenemos que multiplicar en este caso, ¿sí? Es 9 por 10 a la 9, que multiplica a 9 por 10 a la menos 6, ¿sí? Entre, como es elevado al cuadrado, 6 al cuadrado. Nos sale un valor de 2250, ¿sí? De 2250. Recuerden, aquí tenemos un coulomb arriba, un coulomb abajo. Aquí metro por metro, recuerde que son metros cuadrados y metros cuadrados arriba. Entonces serían newtons sobre coulombs. Entonces es la primera intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Ahora, vamos con el segundo. Y aquí partimos, dice, y la intensidad del campo eléctrico E2, ¿sí? Debido a que la carga 2 es igual a 3 microcoulombs.
Entonces aquí tenemos los segundos datos de la segunda intensidad de campo eléctrico. Tenemos que la carga E2 es igual a 3 microcoulombs. Entonces sería igual a 3 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? Con la constante de proporcionalidad que ya saben su valor es exactamente la misma, ¿sí? Que sería 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. ¿Y qué distancia hay de la carga 2 al punto P? Si siendo que todo es de 12, nomás agarramos la mitad, son 6 metros nuevamente. Lo único que cambia es el valor de la carga. Si se dan cuenta, es lo único que cambia, ¿sí? Entonces la fórmula que se aplica es obviamente la misma porque pide calcular la intensidad del campo eléctrico. Entonces, la intensidad del campo eléctrico 2, ¿sí?, tenía una constante de proporcionalidad de 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado, y que multiplica la carga 2. La carga 2, ¿qué valor tiene? 3 por 10 a la menos 6. A 3 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia, que en este caso es exactamente la misma que la anterior, es de 6 metros. 6 metros elevados al cuadrado. Entonces, como resultado de la intensidad del campo eléctrico 2, tenemos que sería en este caso 9 por 10 a la 9, que multiplica al valor de 3 por 10 a la menos 6, ¿sí? Y que divide nuevamente a la distancia, que es de 6 metros. 6 metros elevados al cuadrado. Nos va a dar como resultado 750, ¿sí? Nos da 750 newtons sobre coulombs, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la intensidad del campo eléctrico 2. Y todavía no termina. ¿Por qué? Porque todavía hay que sacar la intensidad del campo eléctrico resultante. ¿Cómo se obtiene? Simplemente sumando los dos resultados. Es decir, que la intensidad del campo, la resultante de la intensidad del campo eléctrico es igual a la intensidad del campo eléctrico 1 más la intensidad del campo eléctrico 2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ¿qué valor tiene la intensidad del campo eléctrico 1? Tiene valor de 2250 newtons sobre coulombs, más intensidad del campo eléctrico 2 tiene un valor de 750 newtons sobre coulombs. Esto va a dar como resultado, va a ser 2250, ¿sí?, más 750, va a dar como resultado 3000. Entonces la intensidad del campo eléctrico contenida en ese diagrama, o en estas dos cargas, o que se encuentra en el punto P, va a ser de 3000 newtons sobre coulombs. ¿De acuerdo? Ahora, este es correspondiente al ejercicio de este tipo, ¿sale? ¿Por qué es diferente al anterior? Porque en el anterior era solamente de una carga. Ahora de esta son dos cargas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular? Sí, ¿qué pasa si yo quiero calcular lo que es la distancia? Pues simplemente se hace lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente, en la cual dice aquí, dice, la intensidad del campo eléctrico a cierta distancia de una carga de 16 microcoulomb es de 7 por 5 a la 10 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Determina lo que es la distancia a la que se encuentra la carga. En este caso tenemos, ¿sí?, nos da la carga, que es de 16 microcoulombs, que sería 16 por 10 a la menos 6 coulombs. La constante es de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y nos da la intensidad del campo eléctrico, que es de 7.5 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs, y entonces nos pide calcular la distancia. En este caso es una parte de la fórmula despejada, es decir, aquí tenemos la que vamos a ocupar. Sí, nos da la original, pero la que vamos a ocupar ya despejada es esta, y vamos a checar aquí. La fórmula original es esta, luego nos dice el despeje, que es la que vamos a ocupar, ¿sí? Distancia sube y intensidad del campo eléctrico baja, como podemos darnos cuenta. Si en este caso en la distancia elevada al cuadrado, que está a la izquierda acá, que supone que tiene que tener un cuadrado acá, al hacer una fórmula o tratar de buscarla, se convierte el 2 en una raíz cuadrada, como podemos ver, y la constante por la carga se mantienen igual multiplicando. Entonces, sustituyendo la fórmula, tenemos que primero es la constante, ¿con qué valor? De 9 por 10 a la 9, ¿sí?, con sus unidades de medida. ¿Y qué valor tiene la carga? Que dice 16 microcoulombs, serían 16 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la intensidad del campo eléctrico, en este caso es 7.5 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb.
Al hacer toda esta operación, ¿sí? Primero recuerden que en este caso se tiene que sacar la multiplicación, la división, al final se saca en este caso la raíz cuadrada, ¿sí? Y recuerden que las unidades de medida se sacan en metros, pero si quieren saber en centímetros simplemente se hacen la conversión. Ahora, de tarea necesito que me hagan la página, ¿sí? 105 nuevamente, pero en relación al segundo ejercicio, al tercero y al cuarto. ¿Cómo lo van a hacer? Mire, dice, determina la intensidad del campo eléctrico resultante en los puntos X, Y y Z de dos cargas separadas a 80 centímetros. Serían en metros 0.8 o 0.80, como quieran. Y que se ubican de acuerdo con la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, el punto medio tenemos valores, carga 1 de 8 por 10 a la menos 6, que es el microcoulomb. La carga 2 es igual a menos 10 microcoulomb, sería menos 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora, en este caso, cada punto está separado por 20 centímetros. Entonces sería, primero tendrán que sacar la carga 1, ¿sí? La intensidad del campo eléctrico 1, de la carga 1 al valor de X, con una distancia de 20 centímetros. Entonces estos 20 centímetros hay que convertirlos a metros, sería 0.2 metros para el valor de X, ¿sí? Es utilizar nuevamente lo que habíamos visto, lo que les había explicado, pero en este caso va a ser de la carga 1 al valor de X. Luego, la intensidad de campo eléctrico 2 va a ser de la carga 1 hasta el punto Y. Este punto Y tiene una distancia de 40 centímetros, ya sumados, entonces sería 0.4 metros para la intensidad del campo eléctrico 2. Para la intensidad del campo eléctrico 3, tenemos que tomar la carga 2 hacia el punto Z. Este punto Z, ¿qué valor tiene? En este caso, ¿sí? Va a tener 20 centímetros de distancia, entonces hay que tomarlo como 0.2 también. Ahora, para llegar al punto Y, que sería la cuarta intensidad del campo eléctrico, sería la carga 2 hacia el punto Y, que son 40 centímetros, 0.4 metros, ¿sí? Y al final, para sacar ello, tenemos ya las 4 intensidades de corrientes eléctricas, ¿sí? Al final recuerden que para calcular la resultante simplemente se suman los resultados. Serían prácticamente 5 intensidades de campo eléctrico en este ejercicio. Aquí simplemente pide calcular la distancia y acá simplemente pide calcular 2 intensidades eléctricas y sacar la resultante, es decir, 3 intensidades eléctricas. El mismo dibujo o el mismo problema que yo había explicado anteriormente. ¿Sale, jóvenes? Entonces, de favor, necesito que me hagan la página 105, que sería la segunda parte de este tema.